la Municipalidad de Lima por darnos este espacio para presentar la novela Pandemia Z, Supervivientes, de Paul Darmeo. Quiero agradecer también a los asistentes por darse un tiempo esta noche y acompañarnos. Esta es la segunda presentación de Pandemia Z. La primera fue en el Callao, en el distrito de Poldar, en uno de los escenarios donde transcurre pandemia. Pero principalmente Pandemia Z, esta epidemia zombie, está narrada desde un punto de vista de unos supervivientes que están en diferentes distritos de Lima. Yo conocí a Poldar el año pasado y él se acercó al stand de mi editorial comentándome que había escrito una obra de esta temática, de temática Z, y me dijo que iba a enviar su manuscrito. Y le dije que por supuesto, yo ya sabía que él estaba participando en algunas antologías de terror, tanto nacionales como en el extranjero, en revistas, en muestras de cuentos peruanos, y sí, por supuesto, me interesaba leer la obra de Poldar, pero siempre hay cierto escepticismo en estos momentos, porque la mayoría de manuscritos que llegan a las editoriales en general pues no cumplen los requisitos mínimos para su publicación. Sin embargo, tanto yo como a la otra persona a la que le di el libro para que lo revise y para que lo apruebe, nos gustó bastante la obra, nos dimos con una grata sorpresa. Vimos que Poldar, que es un autor que si bien no había publicado antes, sí tenía oficio, sí manejaba algunos recursos, hiciera una obra, por supuesto que merecía estar impresa. Entonces, desde ahí conversamos con Poldar y él ya me explica con más detalle todo su proyecto. Pandemia Z no es una novela de zombies individual. Esta es la primera entrega de una saga de zombies. Y como todos sabemos, hay muchas obras de zombies en el mundo, hay muchas novelas, hay muchos cuentos, hay películas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener esta novela para que merezca ser publicada? Que tiene que tener algo nuevo, tiene que tener un valor agregado que no se haya hecho antes. Y el valor agregado que tiene Pandemia Z es que, para mí, es que está ambientada en Lima y Callao. Y siempre para nosotros, todos los que estamos metidos en esto de la literatura peruana, siempre considero que es bueno que los autores que escriben fantasía, terror, ciencia ficción, no repitan lo que ya se ha hecho en otros países, sino que involucren algunos elementos peruanos en sus obras. Ese es el valor agregado que yo consideré que tenía esta novela, una de las principales razones por la que debía ser publicada. Y no solo eso, sino también la historia a mí me parece muy interesante. Trata la historia de 7 supervivientes que están ubicados en diferentes puntos de la capital. Y lo interesante de estos supervivientes es que, primero, todos los personajes son distintos. Uno de los errores comunes de los autores peruanos es que sus personajes suelen ser similares. No, en este caso los personajes son distintos, cada uno tiene su propia manera de ser, su propia manera de actuar y sobre todo su propia manera de reaccionar ante el peligro, ante la muerte. Y digamos, en estos casos son en la que sus instintos más básicos empiezan a aflorar ante la desesperación. Y usualmente cuando uno ve estas obras de supervivencia, esperas que digamos, alguno de ellos recurra a ciertos métodos, hay alguno de ellos que sea como que se destaque entre todos, que tenga ciertas habilidades y que guíe al resto hacia la supervivencia. Sin embargo, en esta novela no vemos eso. Vemos a personajes perdidos, personajes sin muchas cualidades. Si bien hay algunos que intentan como que, digamos, ordenar al grupo y dicen tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro,
pero sin embargo son personajes fallidos, son personas fallidas, son personas grises, como lo somos todos en la vida real, ¿no? No hay ni blanco ni negro. Así son los personajes de Pandemia Z. Y ese fue un punto para mí muy importante, la elaboración de los personajes de Pollard. Pollard es psicólogo, creo que esa es una de las razones por la que él ha logrado desarrollar bien a estos personajes. Y por supuesto también la historia, cómo van avanzando por varios distritos y ver estos lugares comunes, ver avenidas por las que nosotros transitamos, imaginar los edificios, las calles de Lima corroídas, infectadas de zombies, y sobre todo, por supuesto, siempre está el dato oculto, ¿no? El dato oculto, ¿por qué es que ha ocurrido esta pandemia? Uno siempre quiere saber en este tipo de situaciones, y es una pregunta que se mantiene a lo largo de la obra. No les voy a decir si tiene respuesta o no, porque tienen que leerla. Ahora solo me queda darle paso a Pollard, agradecerle nuevamente y darle paso a Pollard para que nos cuente un poco más sobre su novela. Muchas gracias. Bien, gracias Carlos, igual gracias a la organización de Lima Lee, a los asistentes por estar aquí. Pues en este caso yo quisiera hablar de un aspecto interesante, ¿no? Creo que de los presentes muchos han leído el libro. Y pues nada, ¿qué les puedo decir? La historia oculta es que yo quería contar un tema específico, que era la confrontación de estas dos ideas que en algún momento a mí me aquejaron bastante. El libro tiene un significado muy intrínseco, porque en un momento de mi vida sentía que estaba por rendirme. Y en diferentes cosas, no solo en el tema de escribir, sino a nivel laboral, etc. Y es como una fuerza muy, muy potente que te tira al suelo, que te barre, pero a la vez hay otra contraria que intenta sobreponerse a eso e intenta seguir adelante. Si han leído la novela, pues hay dos personajes que, digamos, escenifican esa manera de pensar, ¿no? Justamente pues que está Elsa y Miriam. Mientras que Elsa es la que va a ir en contra de cualquier cosa que le ocurra y va a seguir, así se deshumaniza en el camino, Miriam es esa fuerza que representó en su momento, no sé si un halo depresivo en mí o al menos sí un bajón emocional, y está personificada en ello. Y tal vez por eso es el personaje más desarrollado, si se me dan cuenta, porque fue con el que más me internalicé. Lo pude haber contado con alienígenas, lo pude haber contado con una bomba nuclear, me da igual, la historia hubiera sido la que sea, ¿no? Creo que la historia verdadera, ¿no? La historia oculta era esa, ¿no? De esta lucha de estos dos demonios y ver quién gana. Y bueno, un dato que siempre me gusta mencionar ya sea en intimidad o en presentaciones o lo que fuese, es cómo es que esta idea de que sean zombies específicamente llegó a mí. Y esto ocurre pues que cuando mi padre fallece en el 2008, empezamos pues a hurgar en sus cosas, pues, ¿no? Porque ya pues había cosas que tenían que ser desechadas, y encontré un cajón donde él tenía un montón de guiones, porque él era cineasta, era guionista, y guiones pues que nunca vieron la luz, no estaban escritos a puño y letra. Uno de ellos hablaba de una especie de brote zombie, pero más que nada el término como que vudú, ¿no? El tema pues mágico en la selva, en Iquitos, porque él era de allá. Entonces me gustó mucho la idea, me gustó la idea de eso, ¿no? Claro que para los que han leído la novela pues de Iquitos no tiene nada, y mucho menos de vudú y cosas por el estilo, pero la idea estaba ahí. Entonces para mí este primer libro es un homenaje a él, ¿no? al legado que me dejó. Y bien, esas dos cosas son las principales. Ahora, como Carlos menciona, y para todos los que quedan en incógnita, es qué es lo que produce la reanimación de los muertos. Pues esto tiene un dato muy curioso, ¿no? Si ustedes ven las películas de Romero, a Romero le importa un bledo qué es lo que ha traído a los zombies de vuelta. Igual que a Kiernan, ¿no? Kiernan tiene The Walking Dead y dice, simplemente reviven y no te preocupes por qué, ¿no es cierto? Mientras que hay otras películas que sí tratan de buscarle, ¿no? Tal vez un virus, una bacteria, etcétera, etcétera. Y lo interesante creo que está ahí, en que conversaba con unos amigos, justamente uno de ellos a quien le dedico el libro, que es un microbiólogo muy importante con el que he trabajado. Estábamos en una reunión y estábamos pensando, ¿no? ¿Qué puede generar realmente la reanimación, ¿no? de los muertos, ¿no? O al menos en un estado básico, en un estado muy mínimo, qué sé yo. Y han sido semanas pensando, meditando, hasta que al fin dimos, bueno, él más que yo dio con la clave de cómo podría ocurrir.
Y la expresión de mi colega, bueno, de mi amigo y de los demás que estábamos reunidos cuando al fin fue ese clic, y fue como, oye, realmente puede pasar, ¿no? Si se alinean estas situaciones, fue una sonrisa como que entre victoria y desazón, ¿no? Como, hay que tener cuidado, ¿no? A raíz de este origen es que empiezo a crear toda la saga. Haciendo un poco de spoiler, el origen de toda la saga se va a saber en el quinto libro. Bien. Ahora, lo que quería también hacer con Pandemia era romper un poquito el esquema de los personajes que a medida que van avanzando los libros o van evolucionando o van cambiando, ¿no? Algunos van muriendo, se van renovando. Entonces, como ustedes han visto, son 5 títulos, pero 4 de ellos van a ocurrir a la vez, ¿no? Un poquito así como lo que hizo George Martin en Juego de Tronos. Hay como 2 o 3 libros que pasan al unísono, ¿no? Al mismo tiempo. Es lo mismo, el segundo libro que, bueno, si todo sale bien, sale el próximo año, va a ocurrir también en el día 0. Este empieza 28 días después, ¿no? El segundo libro va a pasar en el día 0 y va a ser en otra localidad, ¿no? En una ciudad que a mí me encanta mucho, que es Valparaíso, Chile. Ahí es donde va a ocurrir el segundo libro, ¿no? Y el tercero va a ser en otro sitio y el cuarto igual, ¿no? ¿Para qué? Básicamente para cambiar de personajes, para renovar los caracteres, para contar la historia desde otro prisma. Bien, y eso permite pues también que la historia se mantenga fresca, ¿no? Ahora muchas personas me preguntan qué pasa con Elsa, y la verdad es que no lo sé. No lo sé. El quinto libro lo estoy escribiendo todavía y espero poder cerrar ahí el círculo de Elsa, ¿no? Y nada, eso sería todo. Muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos esta noche. El libro se encuentra disponible en el stand número 102 a 25 soles para todos los que deseen adquirirlo. Gracias. Muchas gracias a nuestros invitados por su participación.